Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Damos bienvenida a las personas que hoy nos están visitando. Y vamos a seguir con la serie expositiva del libro de Génesis. Para los que no saben, Génesis significa principio, comienzo. Y estamos estudiando este hermoso libro y ya estamos hoy en el capítulo 44. Así que abramos la Biblia allí en Génesis 44. Pero antes de leer este pasaje vamos a hacer una pequeña introducción para poder meditar en este capítulo 44. Yo puse como tema la gran intersección. Vamos a ver aquí a Judá intercediendo por su hermano Benjamín, pero que es una ilustración del Evangelio, ¿no? Pero a modo de introducción quiero decirle que en el capítulo 43 vimos a los hermanos de José que regresan a Egipto nuevamente para comprar alimento, pero en esta ocasión llevan a Benjamín, su hermano menor, porque ellos habían sido advertidos por José de que si no traían a su hermano menor, no se les vendería el alimento. José los recibe en su casa, por supuesto, ellos no saben que es José su hermano, a quien habían vendido como esclavo hace 22 años atrás. Para los hermanos de José, José era un egipcio más. Y José le hace un gran banquete, pero José en medio de ese banquete va a hacer algo muy interesante. Le va a servir a Benjamín una porción más grande que todos los demás. José con esta acción quería saber si sus hermanos sentirían envidia o celos por Benjamín, ya que 22 años atrás estos hermanos le habían tenido envidia a José porque José era el preferido de su padre. José está probando a sus hermanos, pero al mismo tiempo los quiere conducir al arrepentimiento, porque él no se va a dar a conocer a sus hermanos, ni va a tener compañerismo con ellos hasta que ellos se arrepientan de su pecado, hasta que ellos confiesen ese pecado que lo habían ocultado por 22 años. Y hermanos, aquí hay una enseñanza para todos nosotros. No puede haber comunión con Dios ni con el pueblo de Dios hasta que confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos. Porque el pecado no confesado es un obstáculo para tener compañerismo, primeramente con Dios y con el pueblo de Dios. Dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El arrepentimiento y confesión del pecado es indispensable para la salud espiritual de cada creyente. ¿Saben algo? A José le interesaba más el arrepentimiento de sus hermanos que el darse a conocer a ellos. José no se iba a dar a conocer a ellos hasta que ellos primeramente se arrepientan de su pecado. Y es por eso que José ideó un plan para que sus hermanos de una vez por todas se hagan cargo de su pecado y eso produzca en ellos un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace José? Los va a acusar injustamente, los va a afligir intensamente con el propósito de conducirlos al arrepentimiento. Y hermano, acá hay una enseñanza que aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es esa enseñanza? El medio que Dios usa para conducirnos al arrepentimiento, ¿saben cuál es? El dolor, la aflicción, la angustia, las injusticias y en algunos casos la tragedia. Es la tragedia. Por ejemplo, tenemos el caso del hijo pródigo. ¿Cuándo él se arrepintió de su rebelión? ¿Cuándo? No cuando estaba con sus amigos, no cuando estaba con las prostitutas. Él se arrepintió cuando estaba allí en el chiquero y no tenía nada para comer. Esa situación desastrosa condujo al hijo pródigo al arrepentimiento. Dice el texto bíblico que volviendo en sí dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
En el libro de 2 Corintios 7:10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por lo tanto, antes que llegue el arrepentimiento, la persona pasará por un proceso de tristeza y de aflicción. Tenemos también el caso de la nación de Israel, cuando ellos se rebelaban contra Dios. ¿Qué hacía Dios? Dios los entregaba en manos de sus enemigos para que sean oprimidos. Y en medio de esa aflicción se volvían a Dios en arrepentimiento. Entonces Dios los libraba de su aflicción. Y esto es lo que José quería hacer con sus hermanos: afligirlos a tal punto para que ellos se arrepientan de su maldad que habían ocultado por 22 años. Por tanto, hermanos, si no hay dolor, si no hay tristeza, no va a haber arrepentimiento. Y acá voy a decir algo que quizás suene un poco duro, pero es la realidad y es lo bíblico. Si usted tiene un ser querido que no es del Señor, nunca ore para que Dios lo bendiga, ore para que Dios lo aflija. ¿Sabe por qué? Porque la aflicción lo va a llevar al arrepentimiento. Es el dolor, la tristeza y en algunos casos la tragedia que va a hacer que esa persona vaya en arrepentimiento y fe a Dios. De lo contrario, no va a ir. Y eso es lo que José quería hacer. Los acusó injustamente, los hizo pasar por un momento difícil, pero no porque quería vengarse, sino quería que ellos se arrepientan de su pecado. Y ahora sí vamos a comenzar a estudiar este capítulo 44. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero en cada uno en la bolsa de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Esta es la tercera vez que José va a probar a sus hermanos. José está ideando un plan para llevarlos y conducirlos al arrepentimiento. Y esta es la tercera vez que José lo va a probar a sus hermanos, lo va a afligir. La primera prueba fue acusarlos de ser espías. José quería saber si ellos dirían la verdad. La segunda prueba fue devolverles el dinero que ellos habían pagado por el alimento cuando vinieron por primera vez. Y José quería saber si ellos eran íntegros, si ellos iban a devolver ese dinero. Pero también José quería saber si ellos eran hombres de palabra, si realmente traerían a Benjamín, su hermano menor. Pero esta tercera prueba que encontramos en estos 6 versículos era acusar a Benjamín de ladrón con el propósito de saber si sus hermanos defenderían a Benjamín o se desligarían de él, como lo habían hecho con él, con José, hace 22 años atrás. José quería saber si sus hermanos habían cambiado o seguían siendo los mismos. Para descubrir esto, José hizo poner su copa de plata en el costal de Benjamín y le dijo a su mayordomo que vaya tras ellos y los acuse de haber robado su copa de plata que él usaba para adivinar. Hermano, ahora esto no significa que José practicaba el paganismo de Egipto siendo un adivinador, porque José era un profeta de Dios. Lo que José está haciendo es que sus hermanos crean que él era un egipcio más. José usó esta copa como una trampa porque quería conocer el estado espiritual y moral de sus hermanos.
José quería saber si ellos habían cambiado o seguían siendo los mismos. Y hermanos, esto es lo mismo que Dios hace con cada cristiano. Dios nos introduce en situaciones a veces que son muy difíciles, incómodas, adversas, con el propósito de que nosotros conozcamos nuestro verdadero corazón. A diferencia de José, Dios ya conoce nuestro corazón. El problema es que nosotros no conocemos nuestro corazón. José no conocía el corazón de sus hermanos, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y lo vamos a conocer, y vamos a conocer nuestro corazón en la manera en que cómo reaccionamos a esas situaciones difíciles y adversas. La aflicción y la oposición sacará a la superficie nuestra verdadera condición espiritual. Dios conoce mi corazón, conoce tu corazón. El problema es que nosotros no conocemos nuestro corazón. Entonces Dios nos va a introducir en situaciones difíciles, nos va a hacer atravesar momentos difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer nuestro corazón. Y en la manera en cómo nosotros reaccionemos nos daremos cuenta nuestro estado espiritual. Nos daremos cuenta si somos maduros o inmaduros. Nos daremos cuenta si somos sumisos o rebeldes. Nos daremos cuenta si si nos quejamos o nos gozamos. Hermanos, el dolor y la oposición es un parámetro para conocer el estado espiritual de mi corazón. En la aflicción y en la oposición, nosotros sabremos quiénes realmente somos. Hermanos, cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, es muy difícil conocerme yo mismo. ¿Cuándo yo me voy a conocer? Cuando Dios me introduzca en situaciones difíciles y adversas, ahí, en la manera en cómo yo reacciono, voy a saber verdaderamente cuál es mi estado espiritual. Y José quería saber eso. Él los introdujo en situaciones incómodas, los acusó injustamente para saber el corazón de ellos. Hay un lindo ejemplo, hermanos. Vamos a suponer que tenemos 3 saquitos de té, pero no están identificados. Uno esté rojo, el otro esté verde y el otro esté negro. Pero no sabemos cuál de ellos es cada uno. ¿Y cómo no vamos a saber? Cuando introducimos ese saquito en el agua caliente. Cuando introducimos ese saquito en el agua caliente nos daremos cuenta si ese té es verde, es negro o rojo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos va a introducir en la aflicción para saber quiénes realmente somos. Si somos maduros o inmaduros, si somos humildes o orgullosos. Dios nos va a introducir en esa situación, hermanos, para que nosotros podamos conocer quién realmente nosotros somos. Y eso es lo que José quería hacer. Por eso dio un plan, una trampa, para conocer el estado espiritual y moral de sus hermanos. Versículo 7 al 9. Y ellos le dijeron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Los hermanos de José, al ser acusados injustamente de robar la copa de plata, ellos manifestaron su inocencia y su integridad al declarar que ellos eran íntegros. ¿Por qué? Porque hemos devuelto el dinero que se nos había puesto en nuestro primer viaje. Somos íntegros. Mira, devolvimos el dinero. Entonces dice, es imposible que nosotros hayamos robado la copa de plata del gobernador de Egipto. Y aquí estaban diciendo la verdad, ellos no habían robado la copa. En su afán de mostrar su inocencia, ellos en su apresuramiento pronunciaron muerte sobre el que robó la copa y esclavitud para todos los demás. Ellos estaban tan seguros que eran inocentes que dijeron, bueno, el que tenga la copa que muera.
y todo lo demás vamos a ser esclavos del gobernador de Egipto. Pero esto lo llevó a decir palabras que luego se arrepintieron. Ellos en su apresuramiento al declarar eso, pronunciaron muerte para el que robó la copa, esclavitud para todos los demás. Hay una gran enseñanza aquí para nosotros, hermanos. Hablar sin pensar es la tragedia de la impulsividad. Cuando actuamos impulsivamente, fallaremos miserablemente. Cuando hablamos o prometemos algo sin pensar y sin evaluar las consecuencias, nos meteremos en grandes y graves problemas. Ellos en su apresuramiento dijeron que muera el que tenga la copa y todos los demás seamos siervos. Hablaron sin pensar y sin evaluar las consecuencias. Según ellos, Benjamín debería morir y ellos ser esclavos de por vida. Por lo tanto, esto nos enseña que es sabio y prudente pensar antes de hablar, pensar antes de prometer, porque la impulsividad no proviene del Espíritu Santo, proviene de la carne. Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Alguien que habla sin pensar es alguien que desciende a un nivel más bajo que un necio. Cuando la lengua es más rápida que el cerebro, seremos víctimas de la imprudencia y de la necedad. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se dieron cuenta? La prudencia está relacionada con nuestra forma de hablar. Versículo 10 al 13. Vamos rápido porque es un capítulo extenso. Y él dijo, el mayordomo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestido y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. En estos versículos el mayordomo de José arregla las palabras impulsivas de los hermanos de José. El mayordomo dictamina que el que robó la copa sería esclavo, no va a morir, sería esclavo, y que todos los demás serían sin culpa y podrían regresar a su tierra. Entonces los hermanos de José se dieron prisa a abrir sus costales, comenzando desde el mayor hasta el menor. Y comenzó por orden como habían nacido. Comenzó Rubén, abrió su costal, no hay nada. Luego Simeón, Leví, Judá y hasta el hermano número 10. Me imagino cuando llegaron al hermano número 10, estos hermanos de José habrán pensado que más vale que este mayordomo engreído nos pida disculpas por tal falsa acusación. Pero oh sorpresa, cuando Benjamín, el hermano menor, abrió su costal, estaba allí la copa de José. La primera reacción de los hermanos de José fue rasgar y romper sus vestidos como señal de dolor y angustia extrema. No podían creer lo que estaban presenciando. No lo podían creer. Entonces cada uno cargó su costal y volvieron a la ciudad. ¿Y cómo volvieron? Confundidos, perturbados y llenos de miedo. ¿Qué vemos aquí, hermano? Aquí vemos un gran cambio en los hermanos de José. Porque esta era la oportunidad para una segunda traición. Estaban todas las condiciones para deshacerse de Benjamín, quien ahora era el hijo preferido de Jacob. Hace 22 años atrás se habían desligado de José, pero ahora no lo harían con Benjamín.
Había en ellos un cambio, había en ellos un nuevo corazón. Ellos podrían haber regresado a su tierra y dejar a Benjamín en Egipto como un esclavo y decirle a su padre: Padre, tu hijo preferido ha hurtado la copa de plata del gobernador de Egipto y por lo tanto no volverá más a Canaán. Ellos tenían la posibilidad de hacer eso, porque ya lo habían hecho hace 22 años atrás. Pero esta vez no lo hicieron, sino que volvieron a la ciudad para apoyar y respaldar a su hermano Benjamín. Ninguno de ellos acusó o se enojó con Benjamín, sino que todos sus hermanos lo apoyaron. Sin duda, los hermanos de José llegaron a la conclusión que Dios estaba tratando con ellos, que lo que acababa de pasar no era casualidad, era una causalidad. Dios estaba detrás de esto. Hermanos, si hay algo que siempre debemos recordar, es que Dios está detrás de cada circunstancia que nos sucede, sea buena o sea mala, sea agradable o sea desagradable. Detrás de esa circunstancia, Dios está orquestando todo para mi vida, para mi santificación. Nada ocurre por casualidad en la vida de un hijo de Dios. Todo tiene un propósito y una causa divina. Todo. Ya que Dios se ha comprometido a perfeccionar nuestra vida hasta el día en que Jesucristo nos lleve de este mundo. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene con nosotros, con cada hijo de Dios? Ser conformados a la imagen de Cristo, parecernos a Cristo. Ese es el propósito, hermano. Dios va a usar todo tipo de circunstancias para que nosotros podamos ser semejantes a la imagen de Cristo. Para que podamos reflejar a Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, sufrir como Cristo, servir como Cristo. Dios va a trabajar en nuestra vida para sacar todo aquello que no se parece a Cristo. Y este es un proceso que muchas veces es lento y muy doloroso. Muy doloroso. Porque eso va a depender de mi humildad y de mi orgullo. Más orgulloso soy, Dios va a pegar más fuerte. Más blando soy, Dios va a pegar más despacio. Pero Dios está orquestando toda mi vida para cumplir el propósito por el cual me salvó, ser conforme a la imagen de Cristo. Versículo 14 al 17. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Cuando los hermanos de José entraron en su casa, dice el relato, que ellos se postraron en tierra delante de José. En esta escena se está cumpliendo el sueño de José que él tuvo hace 22 años, que su familia se inclinaría ante él. José podía ver cómo las promesas de Dios se cumplen en su tiempo y a su manera. Habían pasado 22 años, pero esa promesa no cayó en tierra, porque todo lo que Dios promete se cumplirá, aunque nosotros no sepamos en qué tiempo y en qué manera se cumplirá. Pero toda promesa se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
todo lo que Dios promete cumplirá. Habían pasado 22 años y se cumplió la promesa que la familia de José se inclinaría ante José. Ahora aquí José los vuelve a acusar de haber sido ingratos con él al robarle la copa de plata. Pero José no está haciendo esto como una manera de vengarse, sino más bien con la intención de que ellos confiesen su pecado. Entonces entra en escena Judá. Judá tomando el liderazgo y hablando en representación de todos, Judá va a hacer una declaración que José estaba esperando escuchar de la boca de sus hermanos. ¿Y cuál es esa declaración? Dios ha hallado maldad en tus siervos y todos nosotros nos ofrecemos como siervos tuyos. Ahora bien, ¿a qué maldad se refiere Judá? No se refiere al robo de la copa de plata, porque ellos tenían la certeza de no haberla robado, sino que Judá se refiere a lo que habían hecho hace 22 años atrás con su hermano José. A esa maldad se refiere Judá. Dios ha hallado maldad en tus siervos. Como ellos habían vendido a José como esclavo y le habían mentido a su padre de que había sido despedazado por un animal. Este pecado no lo habían olvidado y había llegado el momento en que Dios lo sacaría a la luz. Y es aquí donde observamos la primera señal de alguien que realmente está arrepentido, de alguien a quien Dios realmente cambió y transformó el corazón. La primera señal es reconocimiento y dolor por el pecado. Judá con dolor reconoce que hay maldad en su corazón y él sabe que fue Dios, no José, fue Dios quien le mostró su pecado. Y hermanos, un verdadero cristiano siente dolor por su pecado. No juega con el pecado, no negocia con el pecado, no justifica su pecado, sino que llora su pecado. Sí, lo podrá encubrir por un tiempo, pero en ese tiempo que encubre su pecado no será feliz, será la persona más miserable de esta tierra. Y esto lo podemos ver en la vida del rey David. Él mismo declaró que mientras había ocultado su pecado, se envejecieron sus huesos y su alma gimió todos los días. Y además en el Salmo 51 dice que él había perdido el gozo de la salvación. No la salvación, sino el gozo de la salvación. Por lo tanto, un verdadero cristiano siempre sentirá dolor y tristeza por su pecado y no estará en paz hasta que lo confiese. Es por esa razón que hay muchos cristianos que no crecen, no maduran, no tienen gozo, no tienen paz, viven vidas amargadas. Y no es porque las circunstancias son difíciles, no es porque las personas son ingratas con ellos, es porque tienen pecado no confesado. Y hasta que no lo confiesen, no van a crecer, no van a madurar, no va a haber en ellos paz ni gozo y Dios tampoco los va a usar. Aunque pueden hacer muchas cosas para Dios, pero nunca van a tener fruto, porque el pecado no confesado es un pecado que te anula, te estanca. Y en el versículo 17 vemos que José no acepta la sugerencia de Judá de quedarse en Egipto como su siervo, sino que José determina que solo el varón a quien se le había hallado la copa sería su siervo y que los demás volverían en paz a su tierra. José está probando a sus hermanos para ver si ellos estarían dispuestos a apoyar a Benjamín o a deshacerse de él. José lo está probando. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Me van a dejar como hicieron hace 22 años atrás a mí o van a apoyar a Benjamín? José lo está probando. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, 18 al 26. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió
y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis mi rostro. Aconteció que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, y le contamos las palabras, y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento, y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. En estos versículos vemos a Judá tomando el liderazgo de todos sus hermanos, intercediendo por su hermano Benjamín. Judá aquí hace una estupenda y emotiva apelación a favor de Benjamín. Esto es uno de los discursos más elocuentes y emotivos que jamás hombre alguno haya pronunciado. Hermano, yo cada vez que leo a Judá intercediendo por Benjamín se me pone la piel de gallina. Es un discurso emotivo, lleno de emoción y elocuencia, que quebrantó el corazón de José, porque en el próximo capítulo dice, José ya no aguantaba más y se largó a llorar. Lo que más nos asombra es que este discurso tan emotivo sale de los labios de alguien que hace 22 años atrás había dado la idea de vender a José como un esclavo y de mentirle a su padre sin importarle el dolor que le causaría a su padre. Judá aquí está mostrando amor por su hermano y amor por su padre. Porque dice en el versículo 22 que Benjamín no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y aquí encontramos la segunda señal de alguien arrepentido, de alguien que fue transformado por Dios, es amor por los demás. 22 años atrás, Judá era un hombre duro e insensible al dolor, tanto de José como de su padre. Pero ahora Judá está mostrando un amor real por su hermano y por su padre. 22 años atrás Judá aborrecía a José, pero ahora ama a su hermano Benjamín. Judá pasó del odio al amor. ¿Por qué? Porque Dios transformó su corazón. Dios transformó su corazón. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Saben algo, hermano? Los muertos no aman. Los muertos no perdonan. Los muertos no sienten dolor por el pecado. ¿Por qué? Porque literalmente están muertos espiritualmente. Solo cuando una persona nace de nuevo, recibe vida espiritual, recién ahí puede amar, perdonar y sentir dolor y tristeza por su pecado. Porque todo ser humano viene a este mundo amándose a sí mismo. Esa es nuestra naturaleza caída. Todo ser humano nacemos amándonos a nosotros mismos. Solo cuando Dios transforma nuestro corazón podemos amar a Dios y podemos amar a los demás. Si no, eso es imposible. Y acá podemos ver a Judá, un nuevo Judá. Judá ahora está intercediendo por su hermano y está pensando en el dolor que le podría causar a su padre, cosa que eso no lo había hecho hace 22 años atrás. Versículo 27 al 32. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre.
Aquí Judá va a declarar dos verdades que José no sabía. Aquí José se va a enterar de dos cosas que él no sabía. Número uno, José se va a enterar de que su padre lo tenía como muerto. Que su padre nunca supo que sus hermanos lo habían vendido a Egipto como esclavo. Aquí José se entera que para su padre él estaba muerto. Él no existía. Y la segunda verdad es que Benjamín, hermano de padre y madre, había tomado su lugar como hijo preferido y que la vida de Benjamín estaba ligada a la vida de su padre. A tal punto de que si a Benjamín le sucedía algo, una tragedia, su padre automáticamente moriría. Es como que Jacob vivía porque Benjamín vivía. Si a Benjamín le pasaba algo, Jacob moriría en el instante. Y hermano, acá hay una enseñanza para todos nosotros, que quizá a alguno le pueda sonar duro, pero es lo que la Biblia enseña. No es bueno, ni sano, ni prudente depender emocionalmente de un ser querido como el único propósito en la vida. Lo voy a volver a repetir. No es bueno, ni sano, ni prudente depender emocionalmente de un ser querido como el único propósito para poder vivir. Nuestra dependencia de Dios siempre debe estar por encima de cualquier relación emocional. Cualquier persona que ocupe el centro de mis pensamientos, afectos y seguridad más que a Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. La idolatría surge cuando buscamos seguridad y satisfacción en una criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Jesús dijo: el que ama a padre, madre, mujer e hijo más que a mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Por lo tanto, si queremos seguridad y satisfacción permanente, lo debemos buscar en Cristo y no en ninguna otra persona, porque eso es idolatría. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo. No es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo, no es mi padre. Para mí vivir es Cristo y el morir ganancia. Para Pablo, su único propósito en la vida, su meta, su seguridad y satisfacción era Cristo. ¿Lo es para nosotros? ¿Cristo es lo más importante en nuestra vida? Porque si no lo es, ¿cuál es el problema? Que cuando esa persona no esté más, mi vida se derrumba. Jacob dijo: si Benjamín se muere, yo me muero. Es como que Jacob decía: la única motivación que yo tengo para vivir es mi hijo. No, la única motivación para vivir es Dios. Después sí, mis hijos, mi esposa, mis padres, todo. Si mi motivación para vivir es un ser querido, en cualquier momento mi vida se puede derrumbar, porque esa persona no puede estar más y mi vida ya no tendrá más sentido. Nuestra seguridad y satisfacción no debe estar en una criatura, sino en el Señor de la gloria, en el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ese ser querido, sea padre, esposo, hijo, es una criatura pecadora y caída. Pero Cristo es Dios y Cristo fue a la cruz por mí. Y Cristo pagó mi deuda. Y Cristo fue el que me dio vida espiritual. Cristo es el que cambió mi destino. No una persona común y corriente. Cristo. Por eso Pablo decía: para mí la vida es Cristo. Y si muero es ganancia porque me encuentro con Él. Versículos 33 y 34. Estos dos versículos son fabulosos. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos.
Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podré. Estos dos versículos finales son el clima del gran discurso de Judá. Judá aquí no solo intercede por Benjamín, sino que también se ofrece voluntariamente quedarse en lugar de Benjamín. Este Judá que 22 años atrás había vendido a José como un esclavo, ahora intercede por Benjamín. Y no solo hace esto por amor a Benjamín, sino que también lo hace por amor a su padre. Judá expresa lo siguiente: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hace 22 años atrás a Judá no le importó el dolor que le causó a su padre, pero ahora sí le importa y mucho. Aquí podemos ver claramente una ilustración del Evangelio. Así como Judá intercedió por Benjamín por amor a su padre, Jesús, el gran mediador, intercedió por nosotros por amor a su Padre. La Biblia enseña que Dios Padre eligió un pueblo antes de la fundación del mundo, pero ese pueblo se componía de personas pecadoras y culpables. Pero Cristo, por amor a su Padre, tomó el lugar de ellos, muriendo en lugar de ellos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero aquí también vemos un contraste, hermano, entre Judá y Jesús. ¿Y cuál es ese contraste? Judá era el culpable y tomaría el lugar de Benjamín, el inocente, pero Jesús, quien era inocente, tomó el lugar de los culpables. Glorioso intercambio. Aquí Judá, que era culpable, quería tomar el lugar de Benjamín el inocente, pero Cristo era inocente y tomó el lugar de los culpables. Dice la Biblia que Él nunca cometió pecado, no se halló pecado en Él. El profeta Isaías dice: mas Él herido, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cómo debería vivir el cristiano al saber que sus pecados fueron perdonados? Que su destino de condenación fue cambiado a un destino de gloria. Que Cristo, el inocente Cordero de Dios, tomó mi lugar experimentando el infierno que yo merecía. ¿Cómo debería vivir el cristiano el resto de su vida al saber que el inocente Hijo de Dios murió por mí, culpable pecador? ¿Cómo debería vivir yo el resto de mi vida? Consagrado, agradecido, rendido, sirviendo al Señor con gozo hasta encontrarme con mi Señor. Así, el cristiano que entiende lo que Cristo hizo por él, no le queda otra cosa que vivir rendido a sus pies. Hermano, esa es nuestra experiencia de todos los días. ¿Estamos viviendo de acuerdo al Evangelio? La Biblia nos manda que debemos vivir como es digno del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿de qué nos habla? De amor, de perdón, de sacrificio, de servicio, de humildad, de gracia, de rendición y de misericordia. De eso nos habla el Evangelio. Estas virtudes, hermanos, sobresalen en nuestra vida. Como dije la otra vez, el Evangelio no solo es un mensaje para creer, sino que también es un mensaje para vivirlo. El Evangelio no solamente se lo cree, se lo vive. Quiero terminar con dos breves conclusiones, hermano. Número 1. Cuando Dios transforma el corazón de una persona, esa persona nunca más será igual. Nunca más será igual. Judá pasó del odio al amor. Judá pasó de la traición a la intercesión. Judá pasó del engaño a la sustitución.
Su corazón fue cambiado por Dios. Ahora él era un hombre nuevo. Era alguien que amaba lo que antes aborrecía y aborrecía lo que antes amaba. Esto nosotros hoy lo conocemos como la doctrina del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento producirá el fruto de una nueva vida. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dios cambia, regenera, transforma tu corazón. Y sos una nueva persona. Y eso es lo que Dios hizo con Judá y con sus hermanos. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si alguno está en la iglesia, no dice que de modo que si alguno está en un hogar cristiano, no, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si una persona está en Cristo, como evidencia reflejará la vida de Cristo. Si no reflejamos la vida de Cristo es porque no estamos en Cristo, hermano. Quizás estamos en una congregación o estamos en una religión, pero la persona que está en Cristo reflejará la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios cambió, regeneró su corazón, como lo hizo con Judá. Judá acá está haciendo lo que no hizo hace 22 años atrás, está haciendo todo lo contrario. Ahora le interesa a su padre, ahora le interesa a su hermano, cosa que 22 años atrás no le interesó. La Biblia dice que el que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. 1 Juan 2:6. Es por eso que somos cristianos, hermanos. ¿Por qué somos cristianos? Porque deberíamos reflejar a Cristo. Ser cristiano no es una moda ni el nombre de una religión. Ser cristiano es porque nosotros no solo creemos en Cristo, sino reflejamos a Cristo. Reflejamos una vida transformada y cambiada. Número 2, para aquellas personas que todavía no son del Señor, que todavía su corazón no ha sido transformado. Quiero decirte en esta mañana lo siguiente: si Dios pudo cambiar el corazón de Judá, Él puede cambiar también el tuyo. Si Dios cambió el corazón de Judá, Dios también puede cambiar el tuyo. Pero para eso debes confesar tus pecados, arrepentirte de ello y poner tu fe en el Cristo crucificado y resucitado. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Qué hermosa noticia. No vino a salvar a los buenos, porque no hay ninguno. Vino a salvar a los pecadores. Pero a los pecadores que se arrepienten, a los pecadores que se humillan, aquellos que se humillan como un niño y dicen como el publicano: Dios, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Que dice como Pedro: Señor, sálvame o perezco. Querido amigo, arregla tus cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice: hoy es el día estable, hoy es el día de salvación, pero también dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú puedes también ser transformado como Judá, a un hombre nuevo, a una persona nueva. Pero si confiesas tu pecado, si dices como Judá: Dios ha hallado maldad en mi corazón, pero sé que Cristo en la cruz murió por los pecadores, y yo soy ese pecador, y yo quiero hoy que Él me salve, que Él me transforme, que Él cambie mi corazón, y quiero pertenecer a la familia maravillosa de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar?